Las elecciones europeas no suelen entusiasmar al electorado, pero lo cierto es que son fundamentales y van a marcar la política de España en los próximos 5 años. En Voz Populi, a través de la empresa Amalgama Métrica, hemos hecho una encuesta para tomar el pulso a cómo está el electorado español a muy pocos días de que tenga lugar esta cita electoral. Para desgranar los resultados, cuento conmigo con Isaac Blasco, jefe de actualidad de Voz Populi. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Borja. Y bueno, lo cierto es que lo que apunta claramente la encuesta es victoria del Partido Popular, ¿no es así? Bueno, es una victoria, yo creo que sin ningún tipo de paliativos. Es una victoria con un aumento exponencial prácticamente en los resultados, tanto en porcentaje como en escaños, para el Partido Popular. Y supone también un ligero retroceso de un escaño para el Partido Socialista, lo cual se puede prácticamente calificar de estancamiento. Yo creo que la gran clave para explicar este crecimiento del Partido Popular es la extinción de Ciudadanos y la absorción prácticamente automática de todo el caudal de apoyos que recabó en su momento la formación que fundó Albert Rivera. Pero también yo creo que el Partido Popular acumula un capítulo de gestión en Europa relacionado con cuestiones nacionales que creo que también se reflejan como recompensa en ese crecimiento, ya digo, que prácticamente exponencial, del mismo modo que ese estancamiento del que hablaba del Partido Socialista, más bien retroceso por la pérdida de ese escaño, se puede conceptual o interpretar como un voto de castigo a las políticas de Sánchez y sobre todo a los casos de presunta corrupción y de cesiones al independentismo y bueno, este caldo de actualidad diaria que evidentemente yo creo que los españoles han penalizado. Sí, lo cierto es que estas elecciones también son muy importantes porque toman un poco el pulso, ¿no?, de en qué posición está también Pedro Sánchez a nivel nacional, a nivel electoral, después de esa retirada de 5 días y bueno, de los casos del caso Coldo, Begoña Gómez y todo lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Así es, yo creo que en este ciclo electoral que estamos viviendo y que ya toca su fin con las elecciones europeas, precisamente las europeas por la propia naturaleza de la votación, es decir, la circunscripción única, yo creo que acentúa ese carácter plebiscitario que se puede dar a la interpretación de los resultados que se produzcan el día 9 de junio en nuestro país, porque es como si no hay ley d'hondt, no hay filtros, no hay ningún tipo de proporcionalidad, sino es el voto directo lo que aflora con carácter inmediato, y en ese sentido yo creo que una eventual derrota del Partido Socialista sería perfectamente legítimo que se interpretara como un voto de castigo hacia las políticas de Pedro Sánchez. Quiero también preguntarte en concreto por lo que ocurre con Vox, porque es verdad que, claro, al final las elecciones europeas, al tener lugar cada 5 años, pues muestran un escenario muy desdibujado del que está actualmente. Entonces, claro, la representación de Vox que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo es lo que votó la gente en 2019. Así es. Sin embargo, ahora ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que Vox obtiene, de acuerdo con la proyección de la encuesta, obtendría unos resultados bastante apreciables, es decir, una mejora de 2 diputados con respecto a la representación que tiene el Europarlamento actualmente. Yo creo que la explicación tiene que ver también con una pequeña fuga de votos del Partido Popular hacia la formación que preside Santiago Abascal. Creo que recordar, hablo de memoria, que había un 7% en la transferencia de votos de votantes del Partido Popular que ya no optarían por el Partido Popular y sí lo harían por Vox. En cualquier caso, yo creo que si a Vox lo asimilamos con esa ola teóricamente ultraderechista que nos quiere vender el presidente del gobierno, yo creo que no se certifica ese temor a la ultraderecha y esa hegemonía de los partidos más que ultraderechistas, yo diría euroescépticos o poco ortodoxos con respecto a las políticas europeas. Y creo que Vox, como representante español de esa teórica corriente, pues tampoco generaría, o experimentaría un crecimiento de carácter exponencial. Bueno, son 2 diputados, 2 escaños, en Europa 2 escaños son muy importantes, pero me parece que no es tampoco un resultado que pueda alentar
esa idea vendida por el Partido Socialista y particularmente por su secretario general con respecto a ese cordón sanitario que quiere establecer en torno a partidos de opciones de derechas o más a la derecha del Partido Popular. Tenemos también la entrada del partido de Alvise, sí, se acabó la fiesta con un escaño, eso parece que más o menos toda la demoscopia está de acuerdo. Sí, yo creo que es representativo también de ese voto un poco relajado que algunos conceptúan con respecto a la convocatoria de las europeas, es decir, es el voto que me puedo permitir y que probablemente no me podría permitir en unas autonómicas o sobre todo unas generales. A mí me parece una mala noticia esa proyección con respecto a la posibilidad de que un partido de esas características y un personaje de esa naturaleza ocupe un escaño en el Parlamento Europeo, pero los españoles son libres de tomar sus opciones y está constituido como partido político perfectamente legal y tiene todo el derecho a presentarse. Y por último, antes de pasar al siguiente gráfico, es interesante comentar también lo que ha ocurrido a la izquierda del Partido Socialista, esa pugna que tiene Yolanda Díaz en Sumar con Podemos. Pues ojo, porque 2 eurodiputados para Podemos y 4 para Sumar, o sea, una distancia que se va cortando. Sí, y yo creo que desde el punto de vista proporcional, bueno, creo que el rédito se le puede otorgar más rédito a Podemos que a Sumar. Yo creo que 6 diputados o 6 eurodiputados entre los 2 partidos de izquierda revela que la fragmentación de la izquierda evidentemente penaliza desde el punto de vista electoral. Más allá de eso, creo que con los medios y con la expectativa con la que partía Irene Montero y su formación, me parece que los eurodiputados tienen un carácter meritorio y no tanto ya Sumar, que viene de encadenar, como todos sabemos, fracaso tras fracaso, tanto en las gallegas como en las elecciones vascas como en las catalanas. Con una Yolanda Díaz cada vez más cuestionada. Vamos a ver ahora en el siguiente gráfico, que también yo creo que escenifica muy bien qué es lo que ha pasado con los partidos entre 2019 y 2024. O sea, básicamente los que están por aquí es que les ha ido peor, que han perdido fuerza, y en el otro lado de la gráfica, pues que van ganando votantes. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que la estimación numérica, ciertamente numérica con respecto a Europa, de algún modo queda distorsionada por, en mi opinión, y es una opinión muy personal, lo larga que es la legislatura en Europa. 5 años es mucho tiempo. Y yo creo que la propia evolución de los partidos también permite de algún modo no tomar como determinante la pérdida en votos netos, porque el tiempo transcurrido desde 2019 me parece demasiado. ¿Dónde estábamos en 2019, Isaac? Bueno, yo estaba yo trabajando, yo no hago otra cosa, pero sí es cierto que estas cifras revelan que fundamentalmente la nueva política se ha hecho vieja en 5 años. Hay que recordar también que la irrupción de estos partidos alternativos, o que de algún modo tensionaron el tradicional bipartidismo que caracterizaba a la política española, han sido muy evanescentes y sobre todo son muy irregulares en la consolidación de voto, y el esquema europeo no es una excepción. Hemos efectuado un par de preguntas también a los electores. Vamos a ver ahora una de ellas, porque yo creo que es muy interesante y viene muy a cuento de la actualidad política. Una de ellas es preguntar a los españoles si la investigación judicial que haya abierta contra Begoña Gómez va a afectar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en las elecciones europeas. Bueno, yo creo que es muy elocuente, ¿no?, la diferencia entre los que piensan que sí y los que piensan que no. Yo creo que casi un 60%, que 6 de cada 10 españoles considere que evidentemente le puede pasar factura, ya no, yo creo, el curso, digamos, de la investigación judicial, sino el propio hecho de que la mujer del presidente esté siendo investigada en un juzgado de Plaza de Castilla. Pues bueno, creo que evidentemente es inevitable relacionarlo con un castigo o con un voto punitivo
hacia los intereses del Partido Socialista y particularmente de su líder. Y también hemos preguntado a los españoles por un tema que trasciende a las elecciones europeas, que es si habría que hacer un adelanto electoral, si esta parálisis que estamos viendo en la legislatura justificaría un adelanto de las elecciones. Es que la legislatura, yo creo que en rigor no ha arrancado desde el capítulo en el capítulo de la gestión, y yo creo que la Unión Europea han tomado nota de ello. Y por tanto es verdad que se puede pensar que un resultado muy desfavorable para el Partido Socialista y para Sumar podría frustrar la legislatura. Yo creo que sería un sumatorio, un ingrediente más que se conjugaría con esta parálisis en la gestión, que yo creo que advierten los españoles. Y hay un ejemplo muy reciente: una parte de los españoles, los catalanes, han votado constitucionalista y han castigado los devaneos independentistas, entre otras cosas porque no están conformes con la optimización de los servicios públicos o con la gestión que ha venido practicando el independentismo en los últimos 15 años. Además, bueno, hay que recordar, ¿no?, que venimos de 2 batacazos en el Congreso de Pedro Sánchez, donde no ha podido sacar adelante 2 proyectos. Sí que ha podido sacar la ley de amnistía, que era ese pago que tenía pendiente con los independentistas, pero es que el mismo día ya le han dicho, ojo, decía Rufián, próxima parada, referéndum. Claro, claro. El independentismo, y todos lo sabemos, es insaciable. No se va a parar en barras, jamás. No se va a dar por satisfecho, pero es verdad que Puigdemont, con su intervención inmediatamente después de la aprobación en el Parlamento de la ley de amnistía, yo creo que fue sincero. Nos puede gustar lo que dice o lo que no, pero es verdad que hay que reconocerle sinceridad a la hora de expresarse, y lo que vino a decir es que esto era un acuerdo de investidura, o era parte del peaje que tenía que pagar Pedro Sánchez para poder contar con esos 7 votos de Junts, pero que evidentemente la cosa no se para aquí. Bueno, pues muchísimas gracias Isaac Blasco, por tu colaboración y por lo que haces día a día en el periódico, que es imprescindible, la verdad. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, seguiremos muy atentos en Voz Populi de lo que va pasando en las europeas, que son importantes, que marcan leyes que luego afectan a España para el futuro, y también pues con toda la actualidad, como siempre. Muchas gracias por vernos y por leernos.